hablar de algunas de las más importantes, ¿ya? Porque las enfermedades apoyares son un grupo bastante extenso de enfermedades que sí lo van a ver generalmente cuando vean pues la parte de hospitalización, emergencia, se van a presentar estos pacientes, ¿ya? Entonces, dentro del grupo de las enfermedades apoyares vamos a ver generalmente las de tipo inmunológico. Seguro se le viene a la mente, han visto, han escuchado de los pénfigos, ¿no? Pénfigos. Entonces, pénfigo es un término para un grupo de enfermedades apoyares que son crónicas, obviamente, de etiología autoinmune, que van a afectar la piel, pero no solo la piel, sino las mucosas, y también van a afectar los anexos cutáneos, o sea, van a afectar el pelo y a nivel de las uñas también se va a dar. Este es un cuadro de clasificación de los pénfigos. Hay pénfigos, el más frecuente, el más importante de conocer, viene a ser el pénfigo vulgar, que es el que viene acá, que está en primer lugar. El otro pénfigo en frecuencia viene a ser el pénfigo foliáceo, o algunos lo conocen también como seborreico, y los otros pénfigos son mucho menos frecuentes, ¿ok? Entonces tenemos el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo y el seborreico. ¿Se acuerdan de esa estructura que estábamos recordando hace poco? Estos vienen a ser los desmosomas. Este es una célula queratinocito y este es el que está a su costado. Pero vienen bastante unidas por esa unión que viene a ser el desmosoma, que es tan importante. Entonces aquí vemos los filamentos de queratina, la filagrina, pero en la zona intercelular veíamos una familia de unas proteínas especiales que se llaman caderinas, que son las que se encargan de unir la parte de la parte intercelular de los desmosomas, ¿ok? Uno de esas proteínas, de estas caderinas, vienen a ser la desmoleína 1 y la desmoleína 3. ¿Se acuerdan? La desmoleína 3 generalmente está en la parte más baja, pegada generalmente a la primera capa, que es la capa de células más verticales, que es la basal. Más pegada ahí tenemos la desmoleína 3 y más superficial, más cerca a la capa córnea, tenemos la preponderancia de la desmoleína tipo 1. ¿Okay? Entonces, en el pénfigo vulgar, los anticuerpos que se han generado, porque esta es una enfermedad inmune donde se producen anticuerpos de tipo IgG, están atacando la desmoleína 3, o sea, los que están más pegaditos a la zona de la capa basal, ahí están atacando. Por lo tanto, van a afectar la piel y las mucosas. En cambio, el pénfigo foliáceo, que es el otro frecuente, generalmente ataca la desmoleína 1, o sea, la parte más superficial, y se acuerdan que las mucosas no tienen generalmente capa córnea, ni las últimas capas no tienen, solo tienen la basal y la espinosa. Por lo tanto, ahí no va a haber mucha desmoleína 1, ¿verdad? Es más desmoleína 3. Por lo tanto, en el pénfigo foliáceo no se afectan las mucosas. ¿Ven? Sí. Entonces, en el vulgar, ampollas y las mucosas. Oral, genital, ocular. En el foliáceo, en el seborreico, no se afectan las mucosas. No se van a afectar. ¿Ok? Y hemos dicho por qué. Es una enfermedad infrecuente, ¿ok? Gracias a Dios es infrecuente, y sus caracteres epidemiológicos van a variar de acuerdo a sus factores geográficos y étnicos. Miren, el pénfigo vulgar afecta a los ambos sexos entre la cuarta y la sexta década, puede ser más frecuente en determinadas razas como la raza judía, y el pénfigo foliáceo no endémico, porque hay uno endémico que se llama Hogo selvaje, que está, por ejemplo, en América, está en Brasil y también hay en algunas zonas de Perú, ¿ok? Habitualmente la no endémica afecta por igual a ambos sexos en la edad media de la vida, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que produce estos anticuerpos?
parece que hay una interacción entre factores genéticos y factores que gatillan la enfermedad. ¿Qué vienen a ser esos gatillantes o los que originan que se produzcan estos anticuerpos? Pues parece que son algunos fármacos. Miren cómo están relacionados como la penicilamida, el captopril o el enalapril en penicilinas, cefalosporina y rifampicina, que son de uso, por cierto, bastante frecuente. ¿Okay? Otros factores ambientales, parece que hay exposición a algunas sustancias que están en los artículos de jardinería, pesticidas, vapores, metales, inclusive el S-virus tipo 8 y las radiaciones ultravioletas parece que son los gatillantes que originan la presentación de este tipo de enfermedad. Entonces, en el pénfigo vulgar, hemos dicho, se llaman pénfigos porque hay ampollas, no hay vesículas, lo que hay es ampollas, porque son grandes generalmente. La ampolla es el elemento eruptivo inicial y muchas veces empieza en la boca. A veces tienen meses en la boca, ampollas, y después empieza a tener la manifestación cutánea. ¿Okay? Son ampollas flácidas que son reemplazadas por costras y se hacen pequeñas erosiones, hay veces llegan a ser lesiones ulceradas. Mira, ahí podemos ver la boca, miren, hay lesiones erosionadas, se afecta todo, la mucosa, las encías, la zona del dorso de la lengua, los pacientes no pueden comer, lo mismo pasa en la zona genital, se va a afectar, no va a haber dificultades para la apertura bucal y también se va a presentar, miren, en todo el cuerpo, ¿ven? Hay zonas desnudadas, ahí se ven las costras y se ve claramente que son por la presencia de ampollas. Y hay un signo que se llama signo de Nikolsky, que consiste en el despegamiento al hacer una presión sobre la superficie de la piel cercana a las ampollas, porque ahí están los anticuerpos. Cerca a las ampollas tú presionas un poco con el dedo y se forma fácilmente el despegamiento de la piel, es el signo de Nikolsky, que es frecuente en los pénfigos. Y aquí les he puesto una fotito porque me parece que se ve, es muy didáctico, miren. La acantolisis, o sea, ese despegamiento entre los queratinocitos, se da lugar a nivel de la capa suprabasal, ¿no? Porque este está atacando tanto la 3, está atacando la 3, ¿verdad? Y que está más pegado a la parte basal. Por eso ven, miren, esta es la parte basal y aquí se ha despegado la epidermis. Y aquí ves inclusive queratinocitos solos sueltos. Se llaman queratinocitos acantolíticos. Eso lo van a ver en su clase de anatomía patológica. ¿Okay? Y el otro pénfigo es el foliáceo. Las ampollas son frágiles y fugaces y rápidamente van a ser costras, lesiones erosionadas. También el signo de Nikolsky es positivo y se localizan en zonas de cuero cabelludo, cara, cuello, tórax y espalda. La mucosa oral está respetada. Miren, el pénfigo foliáceo, algunos también hablan del pénfigo seborreico, más en zonas seborreicas. Miren, todo lo que es la cara, pecho y en la zona superior de la espalda también. Aquí, a diferencia del anterior, la ampolla es más, no está pegada a la capa basal, sino más pegada a la capa córnea. Ahí se puede ver bien claro, ¿no? Ese viene a ser entonces un pénfigo foliáceo. El diagnóstico es clínico histológico. En esto sí tenemos que hacer las biopsias, ¿ya? Entonces, clínicamente es compatible con uno al otro, e histológico en coloración hematocilina eosina en HIE. Vamos a ver las láminas que le acabo de mostrar, esa coloración media magenta viene a ser de las tinciones HIE, pero también se puede hacer un marcaje con inmunofluorescencia directa o indirecta. Directa es que se ven con ciertos tintes o con cierto tipo de microscopía electrónica, se va a ver a nivel, por ejemplo, en esta zona cerca a la membrana basal, se va a ver la presencia de anticuerpos tipo IgE. ¿Okay? Y la inmunofluorescencia indirecta, y ELISA, ese es el dosaje de los anticuerpos. El pronóstico
Primero que es crónico, pero puede haber remisiones en años. El tratamiento, corticoides, no tópicos, vía oral se usa. ¿Okay? Ahí se da corticoides tipo oral y se usa coadyuvantes o ahorradores de corticoides como es la azatioprina, por ejemplo, y ahora se están usando también algunos biológicos. Y aquí sí pues vamos a tener muchos pacientes con síndrome de Cushing, ¿no? Por el uso del corticoide, ¿ya? Y los pemfigoides, ¿no? Parecido, suena igual al pénfigo. El pemfigoide también es un grupo de enfermedades inflamatorias crónicas de naturaleza inmune, también afectan a la piel o a las membranas mucosas, pero a diferencia de los pénfigos, estos están debajo de la capa basal. El pénfigo estaban encima, ¿no? O más pegados a la capa basal o a la capa córnea, pero estos pemfigoides están debajo. ¿Ok? Hay dos tipos generalmente. El pemfigoide apoyar, generalmente son en personas adultas, mayores de 60 años, que tienen dos fases. Y este pemfigoide, ahí hay anticuerpos, ¿ok? Los anticuerpos están dirigidos contra dos antígenos ubicados en los hemidesmosomas de la zona de la membrana basal. ¿Se acuerdan que la capa basal está sentado sobre la membrana basal que tiene tres partes, lámina lúcida, densa, su lámina densa? Pues estos anticuerpos van dirigidos contra una de estas estructuras que están a ese nivel. ¿Okay? Entonces es subepidérmico. Tiene dos fases, una no ampollar y tiene una fase ampollar. Una no ampollar, que es donde hay prurito generalmente. Las lesiones se ven escoriaciones, eczemas, lesiones urticariales, y luego se presenta la fase ampolla. Las ampollas son más densas, no es que están debajo de la epidermis, pueden ser inclusive hemorrágicas. Y la histopatología ahí se ve muy bien, ¿no? Mira, esta es la epidermis hacia arriba y la ampolla está subepidérmica. ¿Okay? Aquí no ven la ampolla, Sí. esta es la epidermis, la ampolla está abajo. Hay un despegamiento más bien de la epidermis con la dermis, ¿no? Porque es una ampolla subepidérmica. Sí. Hay enfermedades asociadas, sobre todo los de tipo cáncer. El tratamiento también son corticoides y inmunosupresores. Y el pemfigoide cicatrizal afecta a personas mucho más adultas, ¿ok? Y las lesiones típicamente se localizan en las mucosas, generalmente en la boca, con una gingivitis, es lo más frecuente. También están asociados a cáncer y el tratamiento son corticoides. ¿Ok? Sí. Entonces vienen a ser los pénfigos, lo más frecuente es el vulgar, el foliáceo, y los pemfigoides que son subepidérmicos. Vamos a hablar de dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme se trata de una enfermedad ampollosa, también subepidérmica, autoinmune, en que los autoanticuerpos no van dirigidos frente a ninguna molécula del complejo de la unión dermoepidérmica, van hacia los queratinocitos, ¿ok? No van hacia las uniones. Miren, hay enfermedades por sensibilidad al gluten, ¿verdad? Como es la celiaquía, ¿ya? La enfermedad celíaca y la dermatitis herpetiforme. Las dos tienen que ver con la sensibilidad al gluten, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que hay un autoantígeno que se da a la transglutamina epidérmica, que está en los queratinocitos y se parece mucho a una transglutamina tisular que se encuentra a nivel de la zona intestinal. Entonces hacen anticuerpos a este tipo de tisular, pero como se parece el tipo epidérmica, van a reaccionar a ese nivel y van a producir ampolla, ¿no? Es más frecuente en personas del norte de Europa, de raza caucásica. Hay una predisposición familiar. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Hay un prurito intenso, hay lesiones simétricas, sobre todo en las zonas de extensión de codos y rodillas, y hay lesiones polimórficas. Generalmente se ven eczemas, lesiones urticariformes y las lesiones con ampollas. ¿Okay? Se ven así. Se ven lesiones papulares, eczemas, ¿sí? Y acá, aquí vamos a ver las lesiones, ¿ves? Aquí sí se puede ver la pequeña
vamos a decir una vesícula o una ampolla en esa zona. ¿Okay? El curso es crónico y es rara la inducción espontánea. Entonces, ahí el diagnóstico es de acuerdo a las manifestaciones cutáneas, la histología no es específica y también puede haber pruebas tisulares y serológicas, como el dosaje, por ejemplo, de estos anticuerpos. ¿Cuáles son las patologías asociadas? Generalmente de tipo autoinmune. ¿Cuál es el tratamiento? Pues como están reaccionando al gluten, tiene que ser la dieta sin gluten y la Dexone. ¿Okay? Y esta es la parte que me interesa más, aparte de los pesos. No tanto de dermatitis herpetiforme porque nosotros no tenemos mucho de eso, pero esto sí lo van a ver, que es eritema multiforme. Eritema multiforme es una patología, no es rara, tiene cierta frecuencia y se ve en las emergencias. ¿Okay? Siempre nos hacen de consulta por eso. ¿Qué es el eritema multiforme? Es una reacción de hipersensibilidad asociada a agentes infecciosos y medicamentos. Dentro de los infecciosos, generalmente el virus del herpes es el que más produce y medicamentos. ¿Ok? Es principalmente en adolescentes y adultos jóvenes y más frecuentemente en varones. Miren la causa, los factores relacionados a eritema multiforme. Miren, de las virales tenemos el herpes simple, tipo 1 y 2, ¿okay? El VIH, y de las bacterianas, el micoplasma es el más frecuentemente asociado, pero hay otros también, como ustedes pueden ver en el cuadro, y otro grupo viene a ser los fármacos. Dentro de los fármacos, los más frecuentes son, miren, la carbamazepina, los AINES, penicilina, fenitoína, las sulfas. Entonces, los medicamentos para las convulsiones, los AINES, las sulfas, son los que están más relacionados, así como las infecciones por herpes simple. ¿Okay? En la mayoría de los niños y adultos jóvenes se debe a virus del herpes simple. En las personas más adultos está más relacionado a medicamentos. Obviamente hay una predisposición genética. Es una reacción inmunológica de tipo 2. ¿Okay? ¿Y cómo se presenta? Miren, de forma súbita, después de la infección o de la toma del medicamento, más o menos 24-72 horas, con pródromos que pueden estar o no con fiebre, problemas respiratorios altos generalmente, empiezan a presentar unas lesiones simétricas. Generalmente afectan las zonas más sacrales, quiere decir los brazos y las piernas. También afectan a nivel de la cara, el tronco. ¿Okay? ¿Y cómo se presenta? Esta lesión es una lesión típica, es una lesión indiana o llamada también tiro al blanco, que tiene como unos anillos concéntricos, ¿ven? Tiene una parte más roja, una parte más clara y en la parte del centro tiene la vesícula o la ampolla. ¿Okay?